Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo saberes en un ámbito tan importante como es el ámbito educativo. En primer lugar, bueno, dar las gracias a la gente, a los amigos del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín por extenderme la invitación a participar en esta importante y necesaria jornada donde pues vamos a compartir, intercambiar experiencias educativas. También quiero dar las gracias a todos los presentes, a todos quienes han atendido a esta invitación que nos ha extendido el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Muy grato para mí poder participar en este primer congreso de experiencias educativas. Y bueno, en el día de hoy vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen de mi práctica como docente y a partir de procesos formativos también dirigidos hacia el profesorado y atendiendo algunas necesidades formativas en estudiantes, en educación media, pues que vienen un poco a iluminar, ¿no? Estos temas tan relevantes que se han venido abordando a lo largo de toda la semana en este Congreso. He querido participar en esta oportunidad con una conferencia que he titulado Educación de calidad para todos, competencias esenciales en la sociedad del siglo XXI. Y pues la relevancia de esta temática viene dada precisamente por la proximidad en este año 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por la UNESCO, específicamente el relativo al objetivo número 4 sobre lograr desde el 2015 hasta el 2030 una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos. Y pues estamos ya muy cerca y pues es momento de ir preguntándonos e ir replanteándonos qué hemos logrado en estos tiempos, qué limitaciones hemos tenido que enfrentar, qué dificultades y, y qué cosas debemos ir incorporando, qué elementos debemos ir incorporando para ir avanzando, dando al menos unos pequeños pasos en este sentido. Eh, no recuerdo si lo dije, soy Zuleima Corredor, profesora de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, del área de educación, mención dificultades de aprendizaje, con 20 años de servicio en esta casa de estudios y pues vengo a compartir con ustedes en esta mañana, como pues ya les comentaba. Me gustaría iniciar esta presentación compartiendo con ustedes unas preguntas, unos cuestionamientos que Nicolescu, él es un físico cuántico, un teórico de la complejidad y del movimiento transdisciplinario. Él se planteaba en el año 96 algunos cuestionamientos que creo que tienen pertinencia hoy. Él se preguntaba, ¿qué pasa con nosotros, con los seres humanos, que mientras más conocemos cómo estamos hechos, menos comprendemos quiénes somos? Y se refiere precisamente, esto es extraído de su libro denominado El Manifiesto, donde él habla sobre la transdisciplinariedad. Y él se plantea esta pregunta porque definitivamente hemos avanzado a pasos agigantados en ciencia, en tecnología, en el conocimiento del cosmos, en el conocimiento de el código genético del ADN del ser humano y sin embargo, como humanidad no hemos logrado conocernos a nosotros mismos, no hemos logrado solucionar los grandes problemas básicos de los seres humanos como el hambre, como lograr la paz. Seguimos viviendo en mundos en guerra, seguimos viviendo en mundos donde el hombre... a través de
o en función de su egoísmo somete a otros hombres, la problemática actual con la trata de personas, las drogas, la falta de agua, de alimentos, la pobreza, es decir, una cantidad de problemas que viven los seres humanos que no han podido solventarse a pesar del gran conocimiento tecnológico y científico. Él se plantea además otro cuestionamiento relativo a que en el siglo, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, veíamos con gran emoción la ciencia, el cientificismo como un medio para lograr solventar todos los problemas de la humanidad y trabajar por el bienestar tanto individual como social, solucionar la panacea. Veíamos en la ciencia la panacea de todos los males de los seres humanos y nos encontramos hoy en pleno siglo XXI ante un espejismo. La ciencia, el avance tecnológico no ha logrado otorgar ese bienestar al ser humano. Y nos encontramos ahora en el siglo XXI con una nueva promesa, los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, el avance en el área de la inteligencia artificial viene a darnos otra promesa y a comienzo del siglo XX la promesa era estamos en la era de la sociedad de la información y del conocimiento. Y nos emocionaba ver como nunca antes en la historia de la humanidad había disponibilidad de tanta información para al alcance de todos los seres humanos. Y sin embargo, hoy podemos decir que en una era, en un tiempo en que tenemos acceso a cantidad ingente de información, de hecho, hablamos ya de la problemática de la infoxicación, estamos intoxicados de tanta información, cada vez menos hay conocimiento, es decir, a mayor información, lamentablemente pareciera que hay menos conocimiento, menos capacidad de que las grandes masas de personas que conforman las sociedades, pues logren realmente alcanzar conocimiento. Nos hemos quedado a un nivel informativo y eso es un grave problema que atenta a nuestra sociedad del siglo XXI. La UNESCO y el Banco Mundial hablan precisamente, haciendo referencia a esto que he venido planteando a partir de las interrogantes o de los cuestionamientos hechos por Nicolescu, hablan de una crisis educativa global. Y esa crisis educativa global se evidencia en datos específicos. Por ejemplo, en el mundo entero aún hoy tenemos 750 millones de personas mayores de 15 años que carecen de alfabetización tecnológica, de alfabetización, perdón, no tecnológica, alfabetización básica. Es decir, lectura, escritura y cálculo, que son las competencias básicas que todo ser humano debería desarrollar. En un segundo dato de relevancia es el hecho de que 450 millones de jóvenes en el mundo no poseen las habilidades laborales requeridas en la actualidad. Esta crisis de cualificaciones, pues, implica que estos jóvenes sin esas habilidades laborales, pues, no pueden ingresar al mercado laboral, perpetuándose de este modo el ciclo de la pobreza. En cuanto a la crisis de cualificaciones, también tenemos un dato relevante y es el hecho de que más de 2.100 millones de adultos necesitan una formación de reciclaje o una reeducación de competencias. Por cuanto en el siglo XXI ha dado lugar al surgimiento de nuevas competencias, de nuevos ámbitos laborales y las personas adultas tienen que entonces reeducarse o reciclar su formación para el desarrollo de estas nuevas competencias que han emergido para evitar quedar fuera del campo laboral. Tenemos otro dato importante que es la crisis pospandemia. En la pandemia antes de la pandemia ya existían, sobre todo en los países pobres, en América Latina, en los países con menos recursos económicos, ya existía una cantidad de problemáticas educativas que, pues, impedían el desarrollo de un importante número de personas a una educación de calidad.
el hecho de la pandemia, la crisis generada por la pandemia y luego de la pandemia, estos problemas que ya existían antes se agravaron. Como por ejemplo la problemática relativa a la deserción, la pobreza de aprendizaje y la pérdida de aprendizaje. La pobreza de aprendizaje, pues se refiere al hecho de que niños de 10 años, quienes deberían haber adquirido ya a esta edad la competencia lectora, competencias en escritura y competencias en cálculo, no han logrado para este momento alcanzar esas competencias. Es decir, a eso se le ha dado el nombre de pobreza de aprendizaje. Tenemos niños que de 10 años a esa edad y en un grado específico de su formación escolar no han logrado alcanzar las competencias de ese grado. La pérdida de aprendizaje que pues viene dada por el hecho de que los estudiantes se ausentan de las clases por diversas circunstancias que pueden ser de tipo social, socioeconómico. Se da también el fenómeno de la deserción, muchos chicos que tienen que trabajar para colaborar en sus familias. Podemos también tener problemas de salud que impiden que los estudiantes pues se mantengan dentro del sistema educativo. Y se evidencia también que aún hoy, en pleno siglo XXI, continuamos teniendo brechas en grupos vulnerables en algunos países y en algunos específicamente todavía existen brechas asociadas con el género. Por ejemplo, mujeres y niñas pudieran ser más vulnerables a ser excluidas de los sistemas educativos, tener menos acceso a Internet, así como también algunos otros grupos vulnerables, como personas, por ejemplo, en zonas rurales, personas en sociedades más pobres y personas que pudieran tener algún tipo de discapacidad. Entonces, ahí vemos que se van dando, se van generando brechas para el acceso a la educación. En el caso específico de Venezuela, tenemos algunos datos relevantes que dan cuenta, perdón, de la crisis en el contexto venezolano. Un estudio realizado por Calatrava en el año 2021 hacía referencia al hecho de que en el país no se cuenta o no se contaba con un sistema de evaluación del rendimiento estudiantil, lo cual es importante porque esos sistemas permiten al Ministerio de Educación o al ente rector en educación conocer cuál es la realidad en relación con la calidad educativa y que permite tomar decisiones para erradicar los problemas o para mejorar este rendimiento estudiantil. En el país antes de 1998 no había ninguna prueba que lo permitiera. En el 98 se hace un primer esfuerzo para aplicar un sistema de medidas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, el cual se replicó de nuevo en el año 2003, pero los resultados no fueron publicados. De manera que, pues, en el país teníamos para la fecha desconocimiento de cómo estaba la calidad de la educación en términos de rendimiento estudiantil. La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello diseñó un sistema de evaluación de conocimientos en línea, para lo cual diseñó una prueba, desarrollaron pruebas para evaluar el área de matemática, el área de habilidades verbales, específicamente lectura y escritura, a través de un instrumento en línea donde los estudiantes podían participar de manera voluntaria. Para el año 2024-2025, tomamos los datos del último año, se lograron recolectar 6.000 pruebas en el área de matemática y 5.000 en el área de habilidad verbal, reflejándose en ambas áreas, un rendimiento bajo por parte de los estudiantes desde primero a sexto grado, donde se evidencia que aunque hubo una mejora en la habilidad verbal al año anterior,
el año 2023-2024. En el año 2024-2025, esta continúa muy por debajo. En el año anterior estaba en 7,5 sobre 20, mientras que en 2024-2025 la encontramos en 9,97. Si lo redondeamos, podemos llegar a 10, pero realmente es la mínima nota aprobatoria en el país, la mínima calificación aprobatoria en el país, lo cual implica que el rendimiento pues es bajo. En matemáticas también el rendimiento es bajo, no hay un estancamiento o no hay una mejoría notable entre la prueba, los resultados de la prueba en el año 2023-2024 en relación con la prueba 2024-2025, donde encontramos que en el primer año los estudiantes obtuvieron una puntuación de 7,51 sobre 20 en 2023 y de 7,77 sobre 20 en el año 2024-2025. Es decir, los estudiantes no lograron superar la prueba con la nota o calificación mínima que es de 10 puntos. Estos datos son particularmente relevantes, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de los participantes de la prueba son provenientes de colegios privados. Nosotros en nuestro país manejamos una percepción de que la educación en los colegios privados es superior o es de mejor calidad a la educación que se imparte en las escuelas públicas. Y sin embargo, estos datos revelan que los estudiantes, aún en las escuelas privadas, pues tienen un rendimiento muy bajo en estas áreas que son básicas, que son de desarrollo básico dentro de la escolaridad. Hay una participación también de las escuelas públicas menor, una participación bastante menor en relación con la participación de las escuelas privadas. No se pueden hacer generalizaciones debido precisamente a que la muestra es menor. Sin embargo, la muestra también tiene un resultado en la prueba bajo en relación a su desempeño académico en estas áreas evaluadas. En relación con la percepción de la calidad educativa, en un estudio realizado por Fundaredes en el año 2024, este estudio se realizó a docentes, participaron 384 docentes, quienes en los resultados se evidencia que estos perciben a la educación venezolana como de mala calidad. Y pues entre los factores que argumentan se tiene la falta de capacitación permanente del profesorado, la alta deserción docente, quienes o han cambiado de rama, de profesión, o se han ido del país, las interrupciones en el ciclo formativo, que venimos evidenciando desde la pandemia y luego en la pospandemia también debido a otras problemáticas de tipo social, como por ejemplo las fallas eléctricas, los temas económicos, las dificultades para acceder a efectivo y que los estudiantes puedan desplazarse hacia las instituciones educativas. Es decir, es una complejidad de situaciones sociales que dificultan que los estudiantes puedan pues asistir de manera regular a las instituciones educativas, además de las interrupciones propias que se dan una vez que están en las escuelas por las interrupciones eléctricas, la falta de recursos pedagógicos, el deterioro de las infraestructuras de las instituciones, falta de recursos de todo tipo, tanto didácticos como de agua, de electricidad, de conexión a Internet, entre otros muchos factores, ¿no?, que pudieran incidir, porque pues la realidad socioeconómica y educativa venezolana es sumamente compleja, tiene muchísimas aristas, es multidimensional y pues habría que realizar estudios que nos permitan identificar de una manera más clara esas diferentes variables que intervienen en la calidad de la educación. Hay una prueba realizada por el Observatorio de Calidad Educativa en el año 2023. Esto es un ente que depende es público, depende precisamente del ente rector de educación. Ellos realizaron una prueba que tenía como finalidad pues determinar la calidad educativa escolar. Trabajaron con también el rendimiento en el área de matemáticas y en el área de
habilidad en lectura. Ellos utilizaron una escala que iba desde el nivel 1 hasta un nivel 4, donde el nivel 1 pues representaba el más bajo nivel de rendimiento, obteniendo en la prueba que para estos estudiantes que estamos mostrando en la gráfica que se ve al lado izquierdo de la pantalla, estos resultados que estamos mostrando son de estudiantes de sexto grado tanto en la prueba de matemática como en la prueba de lectura, los resultados demostraron que los estudiantes se encuentran en un nivel 1, es decir, un nivel bajo de competencia. Nos estamos refiriendo al 98,85 en el caso de las matemáticas y al 85,40 en el caso de las pruebas de lectura. Todos estos datos que hemos mencionado son alarmantes, hablan de la poca calidad de la educación en Venezuela o del bajo rendimiento de los estudiantes dentro del sistema educativo y son una alarma a la cual nosotros debemos atender. Si bien existen niveles macro, meso y micro de atención educativa, nosotros desde nuestra parcela micro debemos tener conciencia de estas problemáticas que vivimos. Los que están en las escuelas, pues lo evidencian en su día a día. Sin embargo, pues tenemos que buscar alternativas para mejorar estas dificultades que vemos en nuestros estudiantes. Otro dato significativo es que en el año 2024 revelara el doctor Tulio Ramírez de la Universidad Central de Venezuela. Él es profesor tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Católica Andrés Bello. Mostró unos datos en el año 2024 relativos al rendimiento académico de los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, encontrándose que de 573 estudiantes inscritos, 361 no aprobaron ninguna asignatura. Estos son datos realmente alarmantes. 6 de cada 10 estudiantes no aprobaron ninguna asignatura. Esto representa el 60% de estos nuevos inscritos de la población total. No debería asombrarnos o ser un dato que nos haga preguntarnos que no entendemos por qué esto sucede, dado que ya hemos visto que nuestros estudiantes salen o egresan del bachillerato con un rendimiento académico muy bajo, es decir, no han logrado desarrollar los conocimientos y las competencias básicas que la educación básica y la educación media debía generar en ellos. Entonces, esto definitivamente, estos datos nos hablan de con claridad y de manera fehaciente de una calidad educativa bastante cuestionable, ¿no? Llegan nuestros estudiantes a la universidad sin tener las competencias y sin tener los conocimientos necesarios. Definitivamente, pues, el mismo sistema está ocasionando que no podamos garantizar la prosecución de nuestros estudiantes en las universidades, toda vez que no tienen los conocimientos necesarios para continuar dentro del sistema. Y esto es sumamente grave por cuanto estaríamos hablando de que aunque se posibilita que todos ingresen, no podemos hablar realmente de inclusión ni de calidad, porque para que haya inclusión tiene que haber calidad, tiene que haber una garantía de que estos estudiantes van a recibir a lo largo de todo su trayecto, su recorrido por el sistema educativo venezolano, van a recibir los conocimientos necesarios para cada uno de los niveles y de los grados que cursan y van a poder contar con los apoyos, con los mecanismos, con los ajustes necesarios para que puedan realmente desarrollar los conocimientos de cada una de las etapas educativas. En la UCAP, una vez que aplican la prueba en línea para dentro de este sistema de evaluación de conocimientos, hicieron una comparación que les permitiera determinar cómo nos encontramos nosotros en Venezuela en relación con el mundo. Hicieron una comparación
con los datos de Colombia, porque Venezuela no participa en la prueba PISA, no participa. Entonces hicieron una comparación con Colombia, que sí participa, para determinar si este fenómeno es solamente en el caso venezolano o si tiene alguna presencia también en el mundo, encontrando que a nivel mundial, desde el año 2006 hasta el año 90, hasta el año 2022, efectivamente se evidencia a nivel mundial una baja en el rendimiento promedio de los estudiantes en el área de matemáticas. Fíjense que si observamos el caso de Finlandia, que suele ser uno de los países con un mayor índice, pues también allí se refleja una baja, sin embargo, está muy por encima de nosotros, ¿no? En el caso de Colombia, que es la línea amarilla, pues vemos que hay un leve repunte en los años 2000. Hay un leve repunte en todos los años, desde el 2006, que fue el año más bajo, hasta ahora, sin embargo, sigue siendo bajo en relación con los datos de Finlandia y de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y tenemos que en el caso de Latinoamérica, pues también se da esa tendencia a la baja en el área de las matemáticas. En relación con el promedio, con el rendimiento en lectura, también se evidencia esta tendencia a la baja, tanto en países como Finlandia, en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica observamos que hay un leve incremento desde el 2006 hasta la actualidad, y al igual que en Colombia, ¿no? Sin embargo, pues continúan siendo bajos en relación con otros países o con lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues tiene en sus estándares, ¿no? Lo podemos ver allí. De manera que estamos en la presencia de una crisis educativa global, y esta crisis educativa global la ha planteado también la UNESCO, la ha planteado el Banco Mundial, la ha planteado el Foro Económico Mundial. Es decir, estas organizaciones dan cuenta de que en el mundo se está viviendo en este momento una fuerte crisis educativa. En el informe de la UCAP, allí se señalan como causas de posibles causas de esta crisis educativa, el impacto negativo de los medios de entretenimiento o de los medios digitales. De esta realidad dan cuenta también algunos estudios realizados desde las neurociencias. Tenemos ajá, las intervenciones, conferencias también dictadas por la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé, quien señala que el uso a edades tempranas y excesivo de pantallas, de redes sociales, está teniendo un impacto a nivel neurológico en los muchachos, en los jóvenes, en los niños. Y esto pues tiene unas implicaciones en el desarrollo neurológico, en el desarrollo psicológico, y que va a tener, por supuesto, una incidencia en el ámbito educativo. Entre las principales situaciones, variables que se presentan en estudiantes que están expuestos de manera permanente a estas pantallas, ya se puede evidenciar una pérdida de su capacidad de atención, una pérdida de motivación. Estos estudiantes permanentemente están aburridos porque la dopamina que genera el acceso excesivo a estas redes sociales, a estos medios de entretenimiento, pues va ejerciendo daños o cambios en el cerebro de los niños. eh, a- Debido a la sobreestimulación, lo que hace que, pues definitivamente, un aula de clase con sus ritmos lentos, con su implicación de atención sostenida en la tarea, pues se convierta realmente en un drama para estos estudiantes, ¿no? No tienen la capacidad de sostener la atención, de despertar la motivación ante las tareas escolares, las cuales les parecen sumamente aburridas y repetitivas. Además que se evidencia también una pérdida de la creatividad, inclusive una pérdida en el desarrollo del lenguaje.
Tenemos aquí un elemento a seguir estudiando, a seguir analizando, a buscar soluciones para evitar que siga ocasionando daños a nivel del cerebro en nuestros niños y jóvenes y adolescentes. Tal vez derivado de esta misma situación tenemos la pérdida del interés por la excelencia, sobre todo ya en los muchachos de media, en la adolescencia. Em, Poco interés, no les interesa aprender, sacar buenas calificaciones, no les interesa esa retroalimentación positiva del profesor, simplemente se conforman con una nota o una calificación mínima o aprobar simplemente. Y una tercera causa que pudiera explicar esta crisis educativa global, y en el caso venezolano también, es la pérdida, en el caso de los estudiantes, la pérdida del significado de la escuela como un medio que prepara para el mundo real. Es decir, los jóvenes no encuentran un sentido, una vinculación, el para qué me sirve esto que estoy aprendiendo en la escuela. Y esto pues nos debe hacer un llamado de atención a nivel, como decía antes, macro, meso y micro. ¿Qué estamos enseñando a nuestros estudiantes? ¿Hasta qué punto realmente los contenidos que se trabajan en las escuelas responden a las necesidades reales de los contextos donde nuestros estudiantes hacen vida? Llama la atención que nuestros jóvenes egresan del sistema educativo en el nivel de educación media, bachilleres, sin competencias mínimas para poder obtener un empleo. Y esto es bastante significativo si tomamos en cuenta que muchos de nuestros jóvenes, dadas la crisis socioeconómica que se vive, requieren poder estudiar y trabajar cuando salen del liceo y encuentran serios obstáculos para obtener algunos trabajos debido a las pocas competencias para la vida con las que egresan de nuestras instituciones educativas. Causas de la crisis educativa, específicamente que pudiéramos mencionar en Venezuela, como dije anteriormente, son complejas, multidimensionales. Aquí podríamos mencionar solo algunas. El salario del cuerpo docente es un salario que es deprimente, ha obligado a los docentes, quienes no pueden vivir solo de vocación, a abandonar las escuelas. La deserción de lo que ha provocado la deserción docente en general y muy específicamente de docentes especialistas en áreas que son medulares como matemática, física, química, inglés. Tenemos una alta carencia de docentes en estas áreas. En muchos liceos salen exonerados los muchachos, es decir, llegan a las universidades sin ni siquiera haber visto las asignaturas en el liceo. El deterioro de las infraestructuras de las instituciones educativas es notable, falta de ofertas de formación permanente del profesorado y aunque históricamente el profesorado venezolano ha demostrado actitud en pro de la formación permanente, los bajos salarios dificultan el que puedan dar continuidad a su formación. Falta de adecuación de los propósitos curriculares a las exigencias actuales de la sociedad, como ya lo veníamos mencionando, falta de recursos didácticos, deportivos y de mobiliarios en las instituciones educativas. Los chicos deben estudiar sin tener libros, sin tener muchas veces conexión a internet para poder buscar información, se quedan solo con lo que reciben en clase, lo que limita pues la profundización en los conocimientos, la falta de los servicios básicos, agua, electricidad, internet, que incide en que puedan inclusive dormir y descansar de manera adecuada para poder enfrentar al día siguiente las clases. eh, Crisis socioeconómica de las familias están viviendo situaciones bien complejas desde el punto de vista socioeconómico, lo que en muchas ocasiones limita el que los puedan enviar a las escuelas. Hemos escuchado, ustedes que están en las escuelas de manera permanente, he escuchado que hay madres que no envían a los niños y cuando les preguntamos por qué no lo enviaron,
porque no tenía dinero para darle comida, por ejemplo, y entonces prefiere que duerma para ahorrarse una comida, o sea, situaciones de enfermedad. Tras la pandemia, pues seguimos teniendo situaciones de enfermedad, virus fuertes que siguen atacando a nuestros muchachos hospitalizados por problemas em, de salud más complejos o problemas crónicos también de salud que se van presentando. Pudieran haber muchos más, seguramente ustedes conocen muchos otros problemas. Habría que seguir estudiando, analizando la realidad de nuestro país para seguir profundizando y buscando soluciones a estos problemas. En relación, bueno, tenemos toda una situación clara, problemática, que no es, presentar estos datos no es para que nos sintamos mal ni para que pensemos que ya no hay nada que hacer, ¿no? Sino por el contrario, el conocimiento de la realidad nos permite, nos da la posibilidad de tener información em, verificada, verificable acerca de los problemas que tenemos y encontrar salidas a esas problemáticas, no quedarnos estancados, sino ir buscando salidas a través con los recursos que tengamos nosotros en las escuelas, en las comunidades y a través de alianzas con instituciones, organizaciones, empresas. Entre los desafíos actuales que tenemos, podemos mencionar las nuevas competencias laborales. Y esto viene dado por la irrupción de las tecnologías y específicamente de la inteligencia artificial, que ha venido generando grandes cambios dentro del ámbito laboral. Se espera que el 22% de los puestos de trabajo se transforme de aquí al año 2020. Esto es según el Foro Económico Mundial y la UNESCO. Hace falta vinculación con el mercado laboral, ya lo hemos mencionado en la lámina anterior. Según los datos del Foro Económico Mundial, casi el 40% de las competencias actuales ya no se ajustan a las necesidades del mercado, por lo que pues se hace necesario que la educación en todos los niveles y más específicamente la educación media, la educación técnica y profesional, pues realice ajustes, realice actualizaciones, cambios en los currícula, en la planificación curricular, para responder realmente a las necesidades del contexto y garantizar de este modo que nuestros jóvenes egresados puedan integrarse al mercado laboral. Si no lo hacemos, vamos a tener muchos egresados en las instituciones que no consiguen trabajo. ¿Y qué es lo que viene sucediendo realmente? Hay altos índices de desempleo en nuestro país y muchos jóvenes que salen de las instituciones educativas, tanto en media como técnica y profesional, que no consiguen un empleo. Entonces tendremos que cuestionarnos. Otro elemento, un desafío importante es el desarrollo de las competencias socioemocionales. Bueno, aquí cometí un error en estos dos últimos desafíos. No hice el cambio del contenido en las láminas. Esto del desarrollo de competencias socioemocionales es sumamente importante en el siglo XXI. Tiene que ver un poco con lo que planteábamos al principio, lo que se cuestionaba Nicolescu. Hemos avanzado mucho en ciencia y en tecnología, pero como seres humanos seguimos teniendo grandes dificultades, grandes problemas. Este mismo tema de avance tecnológico, de las redes sociales, los nuevos influencers, lo que nos venden como lo que es de influencia, lo que es, lo que debemos ser, el tipo de persona, inclusive la imagen que debemos tener, está generando serios problemas en nuestros jóvenes, serios problemas de depresión, serios problemas de ansiedad, serios problemas para ajustarse al medio, para interactuar con los demás. Los jóvenes, los niños y jóvenes prefieren quedarse en casa encerrados en cuatro paredes, interactuando con una pantalla en lugar de socializar con otros. Esto es un grave problema que estamos viviendo en la actualidad. Y a eso pues también se suma altas tasas de suicidio en jóvenes y adolescentes, ¿no?
que se están presentando a nivel mundial y también en nuestro país. Entonces, es importante el desarrollo de esas competencias socioemocionales. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen dificultades para enfrentar la frustración. Baja tolerancia a la frustración, no saben manejar las emociones. Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que volver a la mirada hacia el ser humano. Y el desarrollo de las competencias verdes también es uno de los grandes desafíos que tenemos. En este sentido, la UNESCO plantea como necesidad que todos los currícula educativos en todos los niveles, a lo largo de todo del continuo de formación eh, de las personas, pues se incluya el desarrollo de estas competencias verdes que tiene que ver con habilidades para la sostenibilidad, para reducir el impacto de los seres humanos en el ambiente, el desarrollo de una ética ambientalista, el desarrollo de habilidades para generar ideas, propuestas de solución a los problemas ambientales que vivimos. El Foro Económico Mundial nos presenta entonces como propuesta el desarrollo de habilidades y de fuerza laboral a través de esta imagen que estamos presentando acá. Fíjense que esta imagen es bien significativa por cuanto nos muestra todo el continuo que va desde los primeros años, educación inicial, hasta la educación profesional. Y cómo las habilidades o competencias van siendo desarrolladas, deben ir desarrollándose a lo largo de todo el ciclo vital y a lo largo del paso de los estudiantes a través de cada uno de los niveles del sistema educativo. Fíjense que las competencias básicas o fundacionales, que son la alfabetización, donde en alfabetización tenemos lectura, escritura, comprensión lectora, producción escrita, no solamente es leer y escribir. Leer y escribir no implica que haya una competencia verbal o lingüística. Tenemos que ir más allá. Muchas personas que solamente pueden decodificar palabras, pero que no tienen comprensión lectora, pues requieren alfabetización. Entonces, fíjense cómo estas competencias de alfabetización y de cálculo deben ir desarrollándose ya desde los primeros años y hasta la educación profesional. Es decir, nunca dejamos de aprender esas competencias básicas. Y pues aquí es muy relevante los datos que obteníamos de tanto de la prueba PISA como de contexto venezolano, donde nuestros estudiantes están en niveles bajos por debajo de los 10 puntos, siendo la calificación máxima 20, y están en un nivel 1 según la prueba del Observatorio Venezolano de Calidad Educativa. Entonces, si está fallando la base, ¿cómo podemos nosotros pretender que a medida que sube la pirámide, los estudiantes puedan desarrollar otras habilidades más complejas? Entonces tenemos que ver, tenemos que buscar soluciones a esta realidad. Otra habilidad, otra competencia es el desarrollo de la competencia socioemocional, como lo dije anteriormente, la gestión de relaciones, gestión de emociones, gestión de actitudes, manejo emocional. Debe darse también desde los primeros años hasta la universidad. Las competencias cognitivas de orden superior comienzan a desarrollarse ya desde la educación básica, pues porque es allí donde, como nos ha enseñado la psicogenética, pues ya los estudiantes pueden tener la capacidad a nivel cerebral para aspirar o para poder desarrollar este tipo de competencias cognitivas, ¿no? Trabajar desde la educación básica con habilidades cognitivas para la resolución de problemas, para la comunicación, para el análisis de información. Es decir, tenemos que incluir desde la educación básica estas habilidades para garantizar en nuestros estudiantes realmente el desarrollo de el pensamiento crítico, de la resolución de problemas, de la capacidad de ellos mismos procesar información.
y analizarla y ser capaces de hacer propuestas y de generar teorías ya luego en un nivel más especializado. Y en habilidades especializadas tienen que comenzar a construirse, a desarrollarse desde la secundaria, es lo que decíamos. Si nuestros estudiantes egresan del bachillerato sin esas habilidades cognitivas necesarias y técnicas necesarias para abordar los aprendizajes que van a haber en la universidad, pues lamentablemente no, el sistema en algún momento va a terminar haciendo que estos estudiantes pues se retiren. Y fíjense que hay una habilidad importantísima que es la habilidad de emprendimiento que también debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Este tema del desarrollo de competencias no es un tema nuevo, es un tema que, bueno, se viene desarrollando desde el siglo pasado. Nosotros tenemos en el año 1996 la UNESCO en el informe Dilor ya hablaba del desarrollo de competencias, hablaba sobre los cuatro pilares de la educación, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir. Esos cuatro pilares de la educación no es otra cosa que el desarrollo de competencias, porque cuando hablamos de competencias no estamos hablando solo de conocimientos, por eso decía que es tan importante que las pruebas de evaluación del rendimiento no se queden solo en la evaluación de conocimientos, porque cuando hablamos de competencias estamos hablando de un concepto que es más integral, más integrador. Como lo vamos a ver más adelante, integra conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para la vida y para el trabajo y para la vida y en sociedad. Entonces, bueno, en el año 2000 teníamos el proyecto Alpha Tune en Europa, donde se describían competencias generales y específicas en áreas instrumentales, hablaban de competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas, es decir, las competencias se agrupaban en esas tres grandes áreas. Es significativo que para el proyecto Tuning, este, las competencias de lectura, escritura y cálculo, así como la competencia tecnológica, se ubicaban en el rango de competencias específicas, es decir, de competencias generales, perdón. Es decir, todo ciudadano del siglo XXI tiene que tener esas competencias, tiene que tener conocimientos, tiene que tener habilidades, tiene que tener actitudes y aptitudes para el uso de la lectura, de la escritura, de la comprensión lectora, del cálculo, de las habilidades matemáticas y del uso de las tecnologías en su vida diaria y en el trabajo y en los estudios. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ya estamos en 2026. Luego, el proyecto Tuning se trajo a América Latina. Aquí se delimitaron también competencias genéricas o generales y competencias específicas para varias áreas, 12 áreas. Se generaron competencias específicas para el área de la educación muy interesantes. Los invito a revisar este proyecto para que veamos, para que podamos conocer cómo todavía hoy no hemos logrado ese desarrollo de esas competencias e ir trabajando para seguir, para avanzar en su desarrollo. El proyecto de SECO, que también generó en el año 2024 una propuesta de competencia, fue realizado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Ellos no hicieron un grande listado de competencias como lo hizo Alpha Tuning y Tuning América Latina, sino que generó tres grandes ámbitos de competencias esenciales. Las agruparon por competencias esenciales y entonces tienen las tecnológicas y técnicas para interactuar en grupos heterogéneos y para actuar de forma autónoma. Y dentro de estas, pues fueron incluyendo, por lo menos en el tecnológicas y técnicas, pues hablan de la lectura, de la escritura, de la matemática, del uso de las tecnologías, de la comunicación, las habilidades de comunicación, tanto en el idioma natural como en un segundo idioma. La lengua materna como un segundo idioma, la capacidad de interactuar con grupos es sumamente importante para el trabajo.
porque cada vez más el mundo del trabajo va a requerir competencias de tipo de trabajo en equipo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo corre. Luego ya en el año 2013 la UNESCO plantea nuevas competencias, sobre todo se enfoca mucho en lo que es el desarrollo personal y social de la persona. Hablan de la inteligencia emocional y la empatía, hablan del desarrollo del pensamiento creativo, del pensamiento crítico, de la colaboración. El documento de la UNESCO donde hablan de estas nuevas competencias del año 2023 lo pueden encontrar al final en las referencias que les he dejado la lista de referencias para que puedan profundizar en cada una de estas competencias. En ese documento la UNESCO plantea además algunas estrategias que podemos utilizar en el aula para desarrollar estas competencias, ¿no? Tenemos también la comunicación efectiva como una competencia importante en el siglo XXI, la resolución de los problemas complejos, el desarrollo de competencias digitales, tecnológicas y en el uso de la inteligencia artificial, y no solamente en saber usarla, sino en un uso ético, usarlo con un sentido crítico y con unas guiados por la ética para que estas tecnologías y las brechas que pudieran generar, nosotros podamos tomar decisiones de qué sí puede ser acorde o qué puede ser más bien perjudicial para nosotros como personas y como sociedad. La capacidad del aprender a aprender, que ya tiene muchísimos años, pero que sigue teniendo preponderancia en el siglo XXI. Y la última es la capacidad de resiliencia y perseverancia, que la veo por primera vez en las competencias y que es muy importante dado la necesidad de adaptarse a los cambios porque vivimos en una sociedad que está en constante y permanente cambio. Lo único que permanece es el cambio. No hay nada estable como en otras épocas. Entonces es importante que nuestros estudiantes aprendan a desarrollarlo. Aquí era UNESCO 2025, el UNESCO 2023 habla de las competencias y acá donde está esta gráfica que habla de las competencias de la UNESCO es UNESCO 2025, donde entonces se ha dado a la tarea a la UNESCO de congregar, de concretar en cuatro o cinco áreas, en cuatro áreas de competencias, todas estas competencias que a lo largo de los años ha venido trabajando, ¿no? Tenemos así que agrupa entonces la competencia digital, la cual es fundamental en el siglo XXI porque el avance de las tecnologías y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial está dando lugar a nuevos trabajos. Ya no nos vamos a preguntar si la IA va a generar cambios en los ámbitos laborales. No, ya de hecho los está realizando. Ya de hecho en la actualidad existen eh, trabajos que no existían hace 5 años y que necesitan personas preparadas para ocupar esos cargos. Entonces es necesario también que las instituciones pues se abran a generar nuevas carreras que permitan la formación de los estudiantes en estas áreas específicas. El mercado laboral está desplazando algunas áreas, señala la UNESCO que la UNESCO y el Foro Mundial Económico señalan que algunas de los trabajos que pueden ser desplazados son aquellos que pueden ser sistematizados o automatizados, como por ejemplo que tengan que ver con el área de trabajos, por ejemplo, de cajeros, de gente que ejerce como secretaria, como manejo de documentación, recepción de documentación. Entonces, estas áreas eh, se están reduciendo considerablemente, ¿no? Son los empleados administrativos que trabajan en ámbitos como de administrativos y de secretaría. Son de los que están experimentando una mayor disminución, mientras que los que vienen a aparecer con mayor frecuencia ahora, tenemos todos aquellos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el procesamiento de información, con la robótica, automatización, generación energética, em, producción,
ambiental, generación de propuestas en el área de solucionar problemas ambientales, pero también están tomando relevancia en la actualidad algunos trabajos que son difíciles de automatizar. Entonces son trabajos, por ejemplo, que manuales, trabajos donde las personas tienen que hacerlos, hechos por las personas con sus propias manos. Entonces también podemos avanzar hacia ese tipo de formación. Lo importante es que consigamos caminos para que nuestros estudiantes puedan formarse y luego integrarse al mercado laboral. El desarrollo del pensamiento crítico e innovación es una de las habilidades o de las competencias más valoradas en la actualidad en el mercado laboral. Se requiere que el ser humano sea capaz de tomar decisiones sobre la base de argumentos sólidos y críticos de la realidad. Sabemos que la inteligencia artificial alucina, que la inteligencia artificial nos puede resumir la información en minutos, en segundos inclusive, pero nosotros como humanos somos quienes tenemos que valorar la veracidad de la información, ser capaces de garantizar que esas propuestas que tal vez nos pueda generar la inteligencia artificial sean éticamente posibles, ¿no? Porque la inteligencia artificial también genera sesgos, puede seguir generando discriminaciones, exclusiones sociales. Como ya dije antes, las competencias socioemocionales están a tope en este 2021, así como las competencias verdes. Esta lámina que está aquí, bueno, el actuar competente tiene que ver con, no con tener conocimientos. Tener conocimientos no me hace competente. Lo que me hace competente es poder interactuar, poder poner en marcha todos mis conocimientos, mis habilidades, mis actitudes y aptitudes en un ámbito específico de la vida, ya sea de la vida personal o de la vida social o de la vida laboral. Entonces, tenemos que seguir trabajando con aquello que ya en el año 1996 nos presentaba la UNESCO en el informe Dilor, la educación encierra un tesoro, donde hablábamos de ese saber, y como les mencionaba antes, de ese saber conocimientos, saber hacer habilidades, saber ser, desarrollo personal, valores y el saber convivir, que son las aptitudes para la vida en sociedad. Y ya como reflexiones finales, porque se está agotando el tiempo, pues quisiera invitarles a que pongamos, entendamos que la visión actual debe estar, de la formación debe estar enfocada en la integralidad del ser humano, no solamente en transmitir conocimiento, sino en formar seres humanos integrales. Tenemos que salirnos de esas parcelas de conocimientos fragmentados y ayudar a nuestros estudiantes, sobre todo en estas dificultades que suelen afrontar eh, a nivel socioemocional, que son tan necesarias para ayudarlos a avanzar en su vida, ¿no? En su desarrollo hacia la vida adulta, su transición hacia la vida adulta. Es necesario que diseñemos estrategias que permitan consolidar las habilidades básicas de cálculo, lectura, escritura, comprensión lectora. Ya sabemos que tenemos un problema, tenemos graves problemas con nuestros estudiantes, pues nosotros desde nuestro espacio micro busquemos soluciones para esos problemas. No debemos seguir permitiendo que nuestros estudiantes egresen con debilidades tan tremendas en estas áreas que son básicas, porque no estamos haciendo realmente una educación inclusiva. eh, Necesidad de encontrar puentes, conexiones entre la escuela y la vida real. Es necesario que nuestros estudiantes entiendan que la escuela sirve para algo, que lo que aprenden en la escuela lo van a aplicar en la realidad. Y en este sentido es muy importante que encontremos alianzas con la comunidad, con profesionales que hacen parte de nuestra comunidad educativa, con organizaciones, empresas que hacen vida en el entorno cercano a la escuela, para que esos proyectos que nosotros realizamos en la escuela, esos proyectos no se queden solamente en una feria escolar que hacemos, sino que sean proyectos realmente de alto impacto, proyectos significativos, proyectos que realmente vayan a hacer un aporte comunitario. Tenemos que trascender del papel a la realidad.
concebir las aulas como laboratorios para el desarrollo de habilidades verdes, socioemocionales, digitales y de pensamientos de orden superior. Es posible, claro que podemos hacerlo, con los pocos o muchos recursos que tengamos, pero tenemos que tener una mente más abierta, tomar decisiones, poder generar a través de estas reuniones que tenemos con los directivos de nuestra escuela, donde planificamos a principios de año nuestros proyectos educativos integrales, bueno, elevar nuestra mirada, tener unas aspiraciones más altas que de verdad nos permitan desarrollar proyectos que sean realmente, como dije antes, significativos y que tengan un impacto y que inclusive nos pudieran permitir conseguir algunos beneficios para dotar a nuestras instituciones. La promoción de una cultura inclusiva, de una cultura escolar inclusiva, donde, bueno, si no entendió, no entendió, no aprendió, no aprendió, porque está pasando. Si el muchacho salió de la escuela sin estos conocimientos básicos es porque lo estamos permitiendo. Entonces tenemos que avanzar hacia una cultura escolar inclusiva, hacer los ajustes razonables, hacer las adaptaciones que sean necesarias, utilizar el diseño universal del aprendizaje, seguir formándonos como docentes, capacitándonos para adquirir competencias, conocimientos, habilidades, en estrategias, en formas de aplicación, de innovaciones didácticas, para de que verdad nuestros procesos educativos que desarrollamos en la escuela sean realmente inclusivos, porque si no, no estamos siendo inclusivos y aplicación de metodologías activas, innovadoras, diversificadas, que promuevan distintos niveles de competencia, que tomen en cuenta las diferencias, la diversidad que tenemos en el aula, que tomen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, que estas son cosas que se han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, he llegado hasta aquí, creo que me pasé un poco del tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención. Acá les dejo mis contactos y al final de la presentación también están las referencias que he utilizado, las cuales, bueno, si fuera posible, voy a agregar también al final en la, en la caja de comentarios de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Espero que estas reflexiones que he compartido con ustedes, pues, eh, tengan alguna utilidad y que podamos, pues, entonces fomentar el diálogo, la conversación para seguir generando ideas que permitan que realmente avancemos hacia esa educación calidad con desarrollo de competencias que este siglo XXI requiere. Muchísimas gracias a todos.